Bienvenidos chicos y chicas a Juicio de Pedro, ¿vale? Y estamos en el primer vídeo de este nuevo ciclo del canal. Y sí, le he cambiado el nombre al canal del Tiro Libre de André debido a que es una nueva etapa, ¿vale? Quiero subir, aparte de contenido de baloncesto, que era lo que a mí me gusta siempre subir, quisiera también a lo mejor subir alguna reacción a alguna batalla, algún tema de rap, ¿vale? O de algún tema de música en general que me llame la atención. Y también, pues a lo mejor mostrar alguna review o alguna crítica a alguna película o alguna serie que haya visto y os lo recomiende o no. Así que, bueno, el contenido de baloncesto va a seguir estando. Espero tener más regularidad, ya que ahora tengo un ordenador decente. Y espero no ser tan inconsistente y tan irregular como he sido siempre, vaya. Como muchos sabréis, la revista Slam hizo una publicación, ¿vale? Y bueno, sacó una revista con los 100 mejores jugadores de la historia de la NBA. Y ha sido bastante polémica porque hay algunas posiciones que mucha gente no consideren que están ahí los jugadores porque tienen que estar o más arriba o más abajo. Así que yo he intentado hacer mi top 50 según mis gustos y también según lo que creo que es donde deben estar. En el puesto 50 encontramos a Shawn Kemp, una de las mayores leyendas de los extintos Seattle Supersonics, ¿vale? Que hizo un dúo junto a Gary Payton legendario. Y uno de los mejores machacadores de la liga. Es un ala pivot tremendamente físico, mucho talento y merece estar en este puesto 50, aunque nunca llegó a ganar el título, ¿vale? Perdieron en las finales contra los Bulls de Jordan. En el puesto 29 encontramos a Reggie Miller, el mejor jugador de la historia de los Indiana Pacers y uno de los mejores triplistas de toda la historia. El factor que le hace caer tan bajo y quizás no ascender un poco más para arriba, aunque también he de decir que en la lista de Slam está más bajo que el puesto 50, es que Reggie Miller no consiguió el título. Perdieron las finales del 2000 contra los Lakers de Shaq y Kobe, ¿vale? Y creo que no llegó a más finales, o sea que ese es el gran handicap que ha tenido durante su carrera, que es uno de los grandes jugadores sin anillo. En el número 48 encontramos a Bernard King, uno de los mejores pivots antiguos de la NBA, ¿vale? De los 70 y 80, ¿vale? El principio de los 80. Y uno de los iconos también de los Knicks, también de Washington, bueno, en los Bullets y en los Nets. Era jugador con unos números impresionantes y merece estar en esta posición 100%. En el número 47 encontramos a nuestro español Pau Gasol, y es que Pau, ¿qué más decir de él, no? En cuanto a su carrera en NBA, junto a Marc Gasol, su hermano, son los mejores jugadores de la historia de los Memphis Grizzlies, y también hay que decir que fue fundamental en los 2 anillos que consiguieron los Lakers y ha llegado a 3 finales, o sea, su carrera en NBA es espectacular. En el número 46 encontramos a James Worthy, que es uno de los aleros más importantes de la historia de los Lakers, junto a Elgin Baylor, diría yo. Y qué más decir de James Worthy, también una leyenda universitaria de los Tar Heels de North Carolina. Y bueno, Worthy es pieza fundamental de los éxitos de los Lakers del Showtime, y bueno, MVP de finales también fue James Worthy, o sea, merece estar en ese puesto. En el puesto 25 encontramos a Tony Parker. Tony Parker es el mejor base de la historia de los Spurs, uno también de los mejores bases, yo diría top 10 de los mejores bases del siglo XXI en cuanto a regularidad, y es uno de los grandes artífices de los éxitos de los Spurs. Fue MVP de las finales de 2007 y los Spurs sin él lo hubieran tenido mucho más difícil conseguir títulos. También hay que decir que aunque Tony Parker ahora pensemos que ya está de capa caída y tal, no hay que quitarle mérito de toda su carrera. Quizás desde 2014 ha bajado sus números y ha bajado su rendimiento, pero no hay que quitar mérito al carrerón que ha hecho Tony Parker. En el número 44 encontramos a Russell Westbrook, único jugador de la historia junto a Oscar Robertson en promediar un triple doble en una temporada regular, MVP de la última temporada. Y poco más de decir de Russell, es un jugador súper completo, en defensa quizás con el físico que tiene debería aplicarse más, pero bueno, es un líder. En el número 43 pongo a Carmelo Anthony, ya que Carmelo Anthony, aunque ahora esté con muy mala prensa, ¿no?, y se le critique mucho por sus últimos años, sus últimos 2 años,
Carmelo Anthony ha sido desde su llegada en temporada rookie uno de los mejores aleros de la liga y ha hecho unos temporadones y unos números durante tantos años que es que para mí merece este puesto 100%, y el puesto que le han puesto en la revista Slam me parece vergonzoso para un jugador como Carmelo. Recordemos, por ejemplo, si no me equivoco, en la serie de 2009 contra Lakers con Denver Nuggets se la pusieron canutas a los Lakers y tuvieron que emplearse a fondo para ganar a esos Nuggets. En el número 42 encontramos a James Harden, que para mí es uno de los mejores jugadores ofensivos que ha pisado la liga de toda la historia, ya que es un jugador que no solo aporta a su equipo en puntos, que mete en tiros de campo, ¿no? Sino que es un jugador que distribuye súper bien, provoca un montón de ventajas en cuanto a sus pases y tiene una visión de juego espectacular. Este año lo más seguro es que sea MVP. En el número 41 he puesto a Dennis Rodman, simplemente porque para mí es el mejor rebotador de la historia. En cuanto a su altura y los rebotes que cogía era impresionante, y uno de los mejores defensores también de toda la historia. Dennis Rodman era un bloque en defensa y tenía una capacidad para coger rebotes espectacular. Así que con esas dos simples cosas merece estar en ese puesto y me parece alarmante que no lo pongan más alto en otras listas. En el número 40 encontramos a Walt Frazier, que es un base leyenda de los New York Knicks, con el que ganaron 2 anillos. De los 2 anillos que tienen los Knicks, él estaba en ese equipo. Se puede ver en el Madison muchas veces con unas chaquetas muy controvertidas. Luego encontramos a Clyde Drexler, que para mí es un top 5 de mejores escoltas de la historia. Fue pieza fundamental en los 2 anillos que ganó Houston Rockets con Olajuwon y es una de las mayores leyendas de Portland, del Blazers. O sea, poco más de decir de Clyde. Luego en el número 38 encontramos a George Gervin, que detrás de Robinson, bueno, detrás de Duncan y de Robinson, quizás sea el jugador más importante de la historia de los Spurs. Es un alero que tuvo la mala suerte de no poder haber estado en la época de oro de su franquicia, pero aún así ha sido un alero súper importante de la liga y con mucha calidad. También lo tuvimos en España, si no me equivoco, en Valladolid, ¿vale? En la Liga CB. Luego en el número 37 encontramos a Gary Payton, bueno, tengo su camiseta y es uno de los bases que a mí me ha gustado ver vídeos en YouTube, ya que no lo he podido disfrutar por la edad que tengo. Pero Gary Payton es uno de los mejores bases defensivos que ha habido en la liga y uno de sus grandes handicaps ha sido no conseguir el anillo, ya que su equipo perdió contra los Bulls de Jordan y luego cuando se fue al super equipo que hicieron los Lakers en 2004 perdieron contra los Pistons. Mucho me dolió a mí eso. Bueno, no lo viví, pero luego sí que he visto los partidos y bastante dura esa derrota, aunque también hay que decir que los Pistons fueron muy superiores. En el puesto 36 está Willis Reed, que es el pívot más importante junto a Ewing de la historia de los Knicks, ya que con él consiguieron 2 anillos y en esos 2 anillos fue el MVP. Es un jugador de los 60 y de los 70 y con unos números espectaculares, ¿eh? En el puesto 35 encontramos a Chris Paul. Chris Paul para mí es uno de los mejores bases que he visto en mi vida. Una visión de juego espectacular, súper completo, defiende súper bien. ¿Y cuál es el gran handicap que ha tenido Chris Paul? Pues el mismo que ha tenido, por ejemplo, Gary Payton, el no haber conseguido un anillo. A ver si con estos Houston Rockets consigue mejorar esa mala suerte que ha tenido en cuanto a equipos, porque en cuanto a talento es espectacular lo de Chris Paul. En el puesto 34 encontramos a Elvin Hayes, un ala pivot, uno de los mejores ala pivots de la historia, ¿vale? Yo pondría top 10, y el mejor jugador de la historia de los Washington Bullets. El único anillo que tiene Washington lo consiguieron con Elvin Hayes, ¿vale? Es un jugador que jugó a finales de los 60, en los 70 y principios de los 80, y por eso es el mejor jugador de la historia de su franquicia. Y bueno, un jugador con mucho talento, con unos numerazos. Luego encontramos a Rick Barry, es una leyenda de los Warriors y es un jugador de los 60 y de los 70, un jugador espectacular, y en su época de jugador en los Warriors ha sido, junto a la de Curry, Thompson y Durant que estamos viviendo ahora, la mejor época que han tenido los Warriors. Luego encontramos a Bob Cousy,
uno de los primeros jugones, ¿no? Uno de los primeros jugadores importantes de la historia de la NBA, un jugador de los 50, aunque también creo que llegó a los principios de los 60, y uno de los mejores jugadores de la historia de los Celtics, al menos es el mejor base de su historia. Bueno, llegó a ser MVP de la temporada, y qué decir en cuanto a anillos, ¿vale? Un poco decir de estos jugadores de los 50 que jugaban en los Celtics. Luego encontramos a Havlicek, ¿vale? Que es uno de los mejores sexto hombres de la historia de la NBA. Para mí, yo creo que sería el mejor sexto hombre que ha habido en la historia. Y uno de un jugador de los 60 y de los 70 y el máximo anotador de la historia de los Boston Celtics. Si no me equivoco, tiene 7-8 anillos. Poco es, ¿no? Bueno, luego en el puesto 30 encontramos a Jason Kidd, que por cierto tengo su figura y es uno de los jugadores más completos que he podido ver, ¿vale? Un base que junto a Robertson y Westbrook serán los más completos de la historia, y que bueno, también consiguió su anillo en 2011 con esos Dallas Mavericks que ganaron a los Miami Heat. En el puesto 29 encontramos a Patrick Ewing, una de las mayores leyendas de la historia de los Knicks, uno de los mejores pivots defensores de la historia de la NBA, ¿vale? Es un tío que defendía muy bien y que su único hándicap, ¿vale? Al igual que muchos jugadores, ha sido no ganar un anillo, pero un jugador súper bueno y tiene un equipo muy farragoso, pero que le echaba muchos huevos, y ese baloncesto también se echa mucho de menos hoy en día. En el puesto 28 encontramos a Scottie Pippen, el mayor escudero que ha tenido Michael Jordan, y un jugador súper completo, tanto en defensa, ¿vale? Que defendía súper bien, y en ataque era un jugador que cumplía bastante. Es un jugador que siempre ha estado a la sombra de Jordan y que nunca ha tenido la fama que realmente sí se merecía. Luego encontramos a David Robinson, que es uno de los mejores pivots que han pisado la liga, una leyenda universitaria, y que junto a Duncan son las mayores figuras de la historia de los San Antonio Spurs. Si no me equivoco, tiene un anillo, ¿vale? El primero que ganó con Duncan. Y poco más de decir de David Robinson. También creo que metió en un partido 70 puntos, creo que la tercera marca más grande de la NBA, detrás de la de Kobe y de la de Will Chamberlain, y creo que empatada junto a la de Devin Booker del año pasado. Además, David Robinson, si no me equivoco, fue MVP de la temporada de 1995. Era un jugador súper espectacular, y si podéis ver vídeos en YouTube suyos, son brutales. Estamos en el número 26 a Steve Nash, que es uno de los jugadores que más magia ha demostrado con su juego, y una leyenda. Junto a Barkley, los jugadores más importantes de la historia de los Phoenix Suns, y lo único que le ha faltado a Steve Nash es haber llegado a las finales, ya que siempre se quedaban en finales de conferencia, pero hizo un equipo legendario. Es uno de los mejores equipos sin anillo, esos Phoenix Suns de Steve Nash, y es una pena que al final Steve Nash no consiguiera un anillo. En el puesto 25 encontramos a Kevin Garnett, que es uno de los mejores ala pivots de la historia. Bueno, en cuanto a títulos, tiene un anillo con Boston Celtics, fue MVP de la temporada de 2004, ¿vale? Esa temporada junto a Minnesota fue brutal. Y poco más de decir de Kevin Garnett, ¿no? Es un jugador que defensivamente era brutal, ¿vale? Es uno de los mejores jugadores defensivos que han pisado la liga, y ofensivamente era un jugador también muy completo. En el puesto 24 encontramos a Allen Iverson, uno de los mejores jugadores sin anillo de la historia de la NBA. Es una pena que un jugador tan talentoso como Iverson, para muchos es el mejor jugador libra por libra de la historia, no consiguiera un anillo. Se quedaron contra... Bueno, llegó a la NBA con ese equipucho que tenía esos Sixers, ya que ese equipo era él prácticamente, bueno, y Mutombo si lo metes, pero un equipo que no era para llegar a las finales, y es una pena que no consiguiera al final ningún anillo. En el puesto 23 encontramos a Dirk Nowitzki, que en mi opinión es el mejor jugador de la historia de Europa. Y poco decir más de Dirk Nowitzki, ¿no? MVP de la temporada de 2006, que es la que llegaron a las finales contra Miami. Y bueno, ganó el título en 2011 contra Miami, haciendo una de las mayores brutalidades que he visto yo en las finales, ¿vale? Yo, si me tuviera que quedar con un momento de la NBA, quizás uno de estos momentos fue la derrota que provocaron los Dallas Mavericks a Miami, y el meritazo que tuvo ganar a ese equipo. Y poco más de decir de Dirk Nowitzki, ¿vale? Uno de los mejores anotadores de la historia de la NBA, y uno de los mejores tiradores también. En el puesto 22 encontramos a Dwayne Wade, uno de los mejores jugadores del siglo XXI,
¿Qué más decir? Nunca ha conseguido un MVP, pero también sabemos que el MVP tampoco es un título que represente mucho. Kobe Bryant solo tiene un título de MVP y ha sido uno de los jugadores más dominantes del siglo XXI. Pues Wade lo mismo, Wade ha sido brutal. Sus temporadas de 2005-2006, en 2006 que cuando consiguieron el título, hasta 2011 eran de nivel Dios, ¿vale? Wade era brutal. Tiene 3 anillos de la NBA, 2 con LeBron y una cuando ganaron a Dallas, precisamente, y es uno de los mejores anotadores y uno de los escoltas más polivalentes que yo he podido ver. En el puesto 21 he puesto a Charles Barkley, un jugador súper mega polivalente, ¿vale? Ya que era un jugador que decían que descalzo medía un 1,93, 1,94 y reboteaba, metía puntos, era súper completo y es uno de los grandes jugadores que no ha conseguido anillo de la NBA. Perdieron las finales contra los Bulls de Jordan. También Barkley tiene un MVP y poco más de decir de él. Era impresionante verle jugar, verle correr y con el físico que tenía, ¿no? Que quizás tenía un poco de sobrepeso, era un jugador espectacular, ¿no? En el número 20 encontramos a Elgin Baylor, una leyenda de la historia de Los Ángeles Lakers. Era alero, aunque en verdad tenía estatura de escolta, y es uno de los mejores jugadores que han pisado la franquicia angelina, ¿no? Es uno de los grandes dominadores de la liga durante los años 60. En el puesto 19 encontramos a Isaiah Thomas, ¿vale? Quizás el mejor jugador, no, sin el quizás, el mejor jugador de la historia de los Detroit Pistons. Consiguieron 2 anillos y Isaiah Thomas, si no hubiera sido por las lesiones, hubiera tenido mucho más reconocimientos, ya que era súper talentoso. En el puesto 18, y este puesto va a ser bastante polémico, he puesto a Stephen Curry. ¿Por qué he puesto a Stephen Curry? Stephen Curry tiene 2 MVPs de temporada, tiene 2 anillos de la NBA y este año puede que consiga el tercero. Y es el mejor triplista de la historia de la NBA y la mejor mano que se ha visto. O sea, que es que Stephen Curry, aunque muchos digan, wow, está sobrevalorado, es que objetivamente tiene los títulos y tiene el talento como para estar en ese puesto. Sí es verdad que al principio de temporada, al principio de su carrera no era un jugador tan importante y es porque también tuvo muchas lesiones y no tiene un equipo tan competitivo, pero vamos, Stephen Curry es el líder de uno de los mejores equipos que ha habido en la historia de la NBA, como son los Golden State Warriors. En el número 17 encontramos a Jerry West, que es uno de los mejores escoltas de la historia de la NBA, una leyenda de los Lakers, es el logo de la NBA, era un jugador súper talentoso en su época. Y si os podéis ver vídeos en YouTube, que hay algunos obviamente, yo les echaría un ojo, ya que es siempre bonito ver baloncesto en esa época y con unos numerazos impresionantes.